nuevamente a un nuevo episodio de nuestro B-Blog, La Lámpara de Medianoche. Hemos estado un poco alejados de las pantallas últimamente, pero ya estamos de regreso y tenemos un temazo que quisiéramos compartir con ustedes. En esta oportunidad, por supuesto, acompañándome Mauricio y Paul y, por supuesto, entregando todas nuestras reflexiones, ayudándolos a ustedes a cuestionarse y proponer un tema que les permita avanzar y generar nuevas ideas, tal vez. ¿Cómo están, Paul? Muy bien, Marisol. Muchas gracias por la bienvenida y gracias a todos los que están escuchándonos y viéndonos. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Qué tal, Marisol? Realmente un gusto retomar estas temáticas y bueno, compartirlas contigo, con Paul, pues siempre ha sido una delicia. Y como dicen por acá en México, estamos hoy como los chistes corregidos y aumentados, así Ah, que prepárense todos porque viene la versión Reload 2023-2024 de lo que es claro, la de medianoche. Qué tal. bueno, qué bueno. Muchas gracias a los dos por estar en esto también, ¿eh? Muchas Mm. gracias. Y bueno, y el tema que les traemos hoy día, y que les propongo para que conversemos en este nuevo episodio, se llama Tu visión del desarrollo humano en el futuro. Y me gustaría preguntarle a Mauricio, ¿qué se te viene a la mente con esta frase? Bueno, es un súper tema porque cuando hablamos del desarrollo humano, pues hay que considerar inmediatamente el desarrollo humano a nivel integral, ¿verdad? Todo lo que significa el desarrollo humano, que generalmente y en nuestro ámbito de la capacitación, el entrenamiento, lo ubicamos en los factores de formación y de desarrollo personal, pero el perfil del desarrollo humano, yo creo que es un ámbito muy amplio que va desde el desarrollo sostenible y equitativo, pues la aplicación de los avances tecnológicos, y aquí mismo entra lo educativo, y lo que es la salud y el bienestar de las personas. Entonces, ¿por qué? Porque una persona con mayor salud, con mayor bienestar, con una buena formación, con un desarrollo sustentable, sostenible y equitativo, pues obviamente esto hablo no solo de lo individual, sino a nivel colectivo, nos lleva a un mejor marco social de experiencia social. Y podría agregar el económico y el político, ¿verdad? Como Claro. factores de gran relevancia en lo que es el desarrollo humano, pero me gustaría estos como, pues mencionarlos, como sí mencionarlos, pero ponerlos aparte porque los factores económicos y políticos, aunque sí tienen que ver con nosotros, la mayoría de las veces no tanto en relación como la salud, el bienestar, nuestra propia formación y nuestro propio perfil de equilibrio y balance de vida, ¿verdad? Es lo que me viene a la mente cuando compartimos qué es o lo que es la experiencia, el perfil y la visión del desarrollo humano. Entonces, eso es a nivel como ideas que se me vienen. Ya hablar de ello en el presente y en el futuro, pues lo iremos compartiendo en esta sesión. Claro. Paul, Totalmente de acuerdo con lo que decía Mauricio y en desacuerdo en algunos puntos que me gustaría complementar, donde me parece que la parte social, política y económica inciden directamente en el bienestar y aprendizaje, porque en la medida que tengamos eventualmente gobiernos totalitarios que manejan todo lo que quieren, el hombre está y la mujer están supeditados a una voluntad que no es per se la que eventualmente quisiera tener. Entonces, um, y de lo que se avecina, por ejemplo, con todo lo que es el mundo de la inteligencia artificial, creo que hay más riesgos de que esa información, esa tecnología, sea empleada con éticas de manera diferente, para no ponerle un adjetivo negativo. Pero sí creo que hay amenazas hacia el desarrollo de la humanidad y vivimos épocas históricas
que tal vez sean estudiadas en un futuro no tan lejano, por el colapso que esta aceleración de tecnologías impacte directamente en los procesos de trabajo, en las necesidades que las universidades tenían, por ejemplo, para formar carreras. Por ejemplo, ya había una gran necesidad de desarrolladores informáticos, o sea, personas que trabajaran con código. Pero hoy día ya no es tal, en la medida que mucho de eso se empieza a hacer de forma automática. Y así hay tantas actividades que desaparecen y sin duda aparecerán otras. El tema no está en las que van a aparecer para mí, está en esta velocidad de adaptación por lo mismo que mencionaba Mauricio, de equidad, donde en realidad de equidad hay poco, tanto en la educación como en la distribución de recursos. Y, y me parece que el tema que planteaste es una bomba, porque en el fondo la amenaza o quién está en jaque eh, por el lado de, digamos, de la libertario es el mercado o el capital que llevaba la narrativa y desde la época de la revolución industrial con los hombres sirviendo a ese capital. Sin embargo, ahora nosotros tenemos algo que eventualmente es muy poderoso como lo es la inteligencia artificial. Y por el otro lado, más por arriba de este lado libertario, está el lado totalitario, que no es menor. Y ahí ustedes encuentran a Rusia, China, eh, algunos otros países, y también pesan y tienen una estructura de visión que, independiente de lo que uno tenga como juicio, existe y produce tecnología. Ustedes han visto, China está mandando eh, satélites, espacionaves a la Luna. Gran parte de lo que consumimos viene desde China y es un régimen que tiene, entre comillas, una visión mixta, pero no es tan mixta, o sea, es bastante verticalizada. Entonces, creo que hay colapsos en distintas áreas y nosotros como coaches y mentores, más bien estamos al servicio de esas brechas de necesidad que son un complejo de todas estas estructuras social-económicas y políticas. ¿Lo dije muy enredado? Sí, iba a decir eso. A ver, si En interpreto bien lo simple. que dices, Paul, y ¿Ah? si no, si interpreto bien lo que dices, y si no, es tu culpa. Hay cosas externas. Tomándolo desde, y lo que me comenta Mauricio igual, tu visión sobre el desarrollo humano, lo que escucho a ustedes lo veo como en distintas líneas que corren en paralelo. Una es la visión del desarrollo humano en el futuro que hoy día lo estamos viendo de una manera acelerada y tiene que ver con la inteligencia artificial, tiene que ver con los cambios políticos, los cambios sociales, económicos, etcétera. Y por otro lado está la visión de este desarrollo acelerado, las limitantes que tiene esto hoy en día, o sea, el impacto de esta aceleración de visión de futuro en el hoy. Y en otras eh, tomas también las variables culturales, sociales de cada país tal vez y de lo que estamos viviendo y que si alguna vez, y todo lo que venimos arrastrando también de herencias, de creencias heredadas. ¿Es así? ¿Algo así? Sí, puede ser. Puede ser. Y entonces yo pienso que como visión del desarrollo futuro, eh, creo que el desarrollo, independiente del contexto en que se tome, viene en un proceso en donde se visualiza primero, desde nuestros modelos de coaching, por supuesto, y de mentoring, etcétera, visualizamos primero hacia dónde queremos llegar y ayudamos a conseguir esa visión. Esto, ¿cuál es tu visión de desarrollo en el futuro? Y luego vemos cuáles son las variables que están involucradas para llegar ahí. Y qué cosas tienes que tal vez hacer distintas, qué cosas son las que te limitan,
qué cosas debes hacer diferente. Y creo que desde mi punto de vista, la visión del desarrollo humano en el futuro es algo inevitable, ya está pasando. Y, ¿y qué pasa con esta línea que yo interpreto de lo que dice Paul, de los que se están quedando atrás, o de los que no están observando cómo esto va a cambiar igual? Y, ¿y qué pasa con eso en ese sentido? Pero en definitiva, como para resumir igual, mi visión del desarrollo humano en el futuro es, comparto con ustedes, acelerado, eh, y lo comparo con la historia, en la cual distintas revoluciones han permanecido durante años, esos pensamientos hasta el día de hoy inclusive, y cómo en otros contextos de desarrollo social, contexto de desarrollo educacional, político, económico, etcétera, van muy acelerados y personas no lo ven. Entonces creo que la visión de este desarrollo es como, ¿cómo lo vas a tomar? Esto es inevitable. ¿Qué vas a hacer tú con eso? ¿De qué manera te vas a dar cuenta? No sé qué piensan ustedes. ¿Y tú cómo lo vives, Marisol? A mí me gustaría tu propia experiencia en el sentido, fíjate, de lo que me gustaría conocer de ti, de tu Sí, presente, de tu claro. presente. O sea, sí hay como una historia que era la que iba describiendo Paul y que es actual en este macrosistema, ¿no? Los ángulos que Paul nos va compartiendo de lo que está sucediendo y de dónde viene esto. Y tú nos compartes, Marisol, de lo que, pues, justo de la temática, cómo construir o cuál es esta visión hacia futuro del desarrollo humano y cómo, pues, tal vez hay personas o sectores que se van quedando, van como un ritmo a destiempo, pero tú en lo particular, en lo individual, como mujer, como persona, como profesionista, como coach, ¿tú cómo vives la experiencia del desarrollo humano actual? Para como tomar una muestra, si me permites la confianza, Sí, de lo por que está supuesto. sucediendo en un ser humano Claro. y cómo entonces, y de ahí entonces como también partir de lo que esto provoca en el hoy, en lo que es justamente esta visión a futuro. ¿Cuál es tu experiencia actual? ¿Ante qué Bueno, retos te encuentras y desafíos en este sentido? Y oportunidades también. sí. Bueno, yo creo que un reto o desafío que me pasa harto y lo conversamos a veces con Paul y él como que me ayuda un poco y me abre la mente porque me pasa que a veces pienso y creo que las personas que me rodean o con las que yo me relaciono pensamos igual. Entonces como que asumo que lo que yo pienso y veo y creo es transversal. Es como obvio que tú sabes esto. Es como, por supuesto que la inteligencia artificial va a afectar en tu desarrollo positivo o negativo, pero no es así. Y Paul me dice, no, no todo el mundo ve la forma en que tú ves las cosas y viceversa. Tú tampoco las ves como ellos lo ven. No es que tú seas algo excepcional. Entonces, yo creo que ese para mí es un primer desafío. Em, Dejar de asumir que todo, generalizar un poco respecto a los cambios que para mí son evidentes, que veo en las noticias, que veo en mi trabajo, que veo en el uso de la tecnología, porque es algo que yo tengo arraigado de pequeña. A mí me gusta la tecnología, me gusta aprender cosas nuevas, em, informarme de nuevas tendencias, me parece entretenido. Pero no todas las personas son así. Entonces, hoy día, como yo lo vivo, por ejemplo, escasez de repente de recursos, sobre todo hoy en día en una crisis económica mundial, casi. No hay algunos países por decir, no, este país no. Bueno, hay una escasez generalizada de recursos, hay una escasez, hay un aumento de violencia a nivel mundial también, hay cambios climáticos sucediendo por todos lados y eso ha afectado también al funcionamiento del cual hace, no sé, antes de la pandemia estábamos acostumbrados a. Entonces, como hay una escasez de recursos o limitancia a acceder a estos recursos, de la razón que sea, entonces
me veo forzada, no sé si forzada, sino que desafiada y al mismo tiempo, sí, desafiada yo creo, principalmente a encontrar una manera distinta de hacer las cosas. ¿Por qué? Porque mi propósito es conseguir una meta X. Y antes estaba súper acostumbrada a tenerlo de una manera así, pero resulta que ya no está de esa forma. Entonces, yo creo que eso es como yo hoy día lo vivo, como tengo mi meta clara, sé lo que quiero, dado un contexto, ¿cómo accedo a eso? ¿Qué tengo que hacer yo para poder conseguirlo? Ya sea, si es un recurso económico, ¿cómo lo encuentro? Si es un recurso tecnológico, ¿cómo lo obtengo? Si es un desarrollo, un cambio mío de creencia, ¿cómo puedo yo hacer ese cambio? ¿O qué necesito volver o qué necesito cambiar o comenzar a creer para que esto funcione? Y eso son también buscando tus propios recursos, con quién conversar, con quién pedirle un consejo, eh, buscar información en internet, mm, asesorarte, tomarte el tiempo también de reflexionar y aceptar también que te puedes equivocar y que no lo sabes todo y que tal vez esta solución no funcionó y como vemos en nuestros modelos igual, es solo em, un resultado no deseado, no es un fracaso, no es un error, ¿vale? Es un resultado que no esperaba, ¿qué puedo hacer distinto? Muy bien. ¿Y qué crees, Marisol, Paul? Ha hablado la sociedad en este momento a través de una dama como un ser humano que conformamos todo el sistema de la comunidad en donde estemos. Y así como te pasa, Marisol, nos pasa a todos, nos Uy, pasa a todos. Y entonces, primero, gracias por compartirnos. Me sensibiliza mucho el conectar contigo desde tu experiencia y la llevo a la mía propia. Y al mismo tiempo ayuda para, justamente, si queremos hablar o más bien, al tratar el tema de la visión, partimos de esta realidad presente en donde tú nos hablas acerca de los recursos, de la seguridad, de estos factores que están sucediendo a nivel global y obviamente individual. Y entonces mientras te escuchaban, me venían reflexiones en dos sentidos que yo creo que hablan del presente y del futuro, en lo individual y en lo colectivo, como posibles alternativas, no como posibles alternativas que ya se usan, pero que al mismo tiempo se tendrán que reafirmar. Y una de ellas tiene que ver con la conciencia, es decir, definitivamente tenemos que seguir trabajando individual y colectivamente en el factor de propiciar, facultar, sensibilizar, uso la palabra de nuevo, desde nuestra labor como coaches, como mentores, la experiencia o el factor de ser consciente. Porque obviamente justo la conciencia, Marisol, es lo que nos lleva primero a nosotros mismos y luego a los demás, a lo que es la autorresponsabilidad. Es decir, hacerme dueño de mi propia, de que lo que me sucede va a partir de lo que yo consciente, inconscientemente faculto y propicio. Y segundo, esta responsabilidad me lleve a generar, a ver cuáles son los tipos de respuesta que estoy dando y por lo tanto a generar nuevos tipos de respuesta. Otra vez, el individual y en lo colectivo. Curiosamente, platicando con mi hermano, hablábamos pues, de que hay dos sopas, ¿verdad? O vemos como estos desafíos, como ya la catástrofe incontrolable, y puede ser que sí, pero al mismo tiempo, la otra sopa es apostarle no a la inteligencia artificial, sino a la inteligencia humana en el sentido de la conciencia misma y del poder infinito de esta conciencia y de esta inteligencia humana. Y entonces, como seres humanos, hemos ido generando tipos de respuestas que antes no existían y ya está en nuestra naturaleza, ya está en nuestro ADN y acceder a ese ámbito
para poder generar nuevas alternativas y nuevas conciencias. Ese es nuestro reto dentro de lo que sí se puede, dentro de lo que sí podemos, primero en lo individual y al mismo tiempo irlo generando en lo colectivo. Y para dos cosas, y con esto termino mi compartir, es para que las personas tal vez no tenemos acceso a esos macroescenarios, pero a lo que sí tenemos acceso es a nuestro microsistema y a nuestro propio balance de vida. Y atención, el desarrollo humano pudiera partir de cada persona tener un mejor balance de vida en sus áreas principales. Y ahí es donde entra la mano del coach. Porque de alguna forma, esta persona con un mejor balance de vida, se crean las condiciones, no solo estructurales, sino fisiológicas y sobre todo neurológicas, para que este sistema de la inteligencia infinita humana se active y pueda generar mejores respuestas de las que estamos dando actualmente. ¿Tú qué opinas, Paul? Uf, dijeron muchas cosas muy sabias. Bueno, primero, me cuesta tener pensamientos simplistas sobre esta área por la integración misma e implicaciones que conlleva cada uno de los movimientos eh, sociales, políticos, económicos, humanos, de aprendizaje. Lo primero que me gustaría plantear es que veo un error en el sentido de hablar sobre la inteligencia artificial y la inteligencia humana como humanos. Y el otro día hablaba con un amigo y él me decía, nosotros, porque yo pensaba eso también a propósito. Y de repente como que me iluminé y dije, la inteligencia humana probablemente no le va a ganar nunca a la inteligencia artificial y vamos a tener que convivir con ellos. Eh, Suponte que sea una nueva especie que aterrizó de otro planeta, por así decir. ¿Y qué haces? ¿Te amigas o peleas? Si peleas, puede ser que te gane. Ahora, por ejemplo, podría decir que llegara un Android, no un teléfono, ¿no? Un androide humanoide o como quieras llamarlo, y te diga, Mauricio, ¿me puedes cambiar la batería, por favor? Y ahí tú te preguntas quién es el robot. ¿Quién gana? ¿Quién manda? Claro, porque pudiera ser que nosotros estuviéramos al servicio de cosas que ellos desean. No digo que sea en 5 o 10 años o 15, pero que va a pasar, va a pasar. O sea, eso de creer que ya hoy día el debate sobre si lo que es GPT tiene conciencia o no es un debate que me parece que ya está terminado en el sentido de aceptar que sí tiene conciencia y mucho más que muchos humanos. Porque si te das cuenta, hay muchos humanos que son bastante inconscientes de todo. Entonces, ¿cómo defines conciencia? ¿Cuáles son las variables principales? ¿Es por el cuerpo? Bueno, se le podría poner un cuerpo, como de hecho ya se está haciendo. ¿Es porque le da significados? Bueno, está trabajando sobre eso y cómo articular semántica en función de los significados. Entonces, desde ahí yo veo nuevamente, el pero no está en la tecnología. Nuestro mayor problema somos los humanos. Los humanos inventamos un sistema que tal vez no sea sencillo de compatibilizar con esta nueva realidad de producir cosas para gente que no vaya a tener trabajo. No sé, suponte una fábrica infinita que hace de todo, de todo, de todo, y se la vende a quién en el sistema actual si no hay nadie con trabajo. ¿Para qué lo hace? Entonces, creo que nos supera hoy día, y yo no soy experto en economía, mi papá era economista y siento no poder tener este debate con él, donde creo que el modelo teórico económico
debe ser dimensionado de una forma tal que yo no me la imagino. Y desde esa mirada, nosotros como coaches y mentores y trabajadores en el desarrollo de las personas, somos un reflejo de las necesidades de los sistemas y también un agente que produce cambios, pero dentro de un cierto marco. Y ese marco me parece que es el que está siendo derribado. Ese marco está siendo cuestionado. Y de ahí uno ve lo que decía Marisol de la violencia, hay violencias por todas partes, hay robo, hay terrorismo, hay mucha inequidad, sin tener ninguna ideología, pero uno ve que el capital de repente, y esa idea del chorreo, ¿no? Que una vez que llega el capital va a chorrear para todo el mundo. No fue así tampoco. O sea, el capital generó más empresas, más esto, pero, por ejemplo, hay países en África que son muy ricas en diamantes. Claro, es un commodity, pero eso implica que ellos son ricos. Lo más probable es que no. Entonces, ahí hay un tema que creo que es significativo y que va a caer en todo el desarrollo de nuestra especie, de nuestra humanidad, para nuevamente salir adelante. Pero creo que estamos en una encrucijada donde hay fuerzas que impiden estos cambios y hay otras fuerzas que son imparables. Mm. Y nosotros somos espectadores de esa colisión, o sea, como los que detienen todo esto. Yo percibo, por ejemplo, como bancos que tienen todo el capital se empiezan a percatar de cómo la gente ya no va a las sucursales bancarias y tienen que empezar a cerrar y que desde ahí ya no necesitan tanta gente. Pero suponte que llevas eso usando la teoría antigua de la matemática, la teoría de los límites, y tú tiendes eso a lo máximo. O sea, podrías tener una máquina que tiene todo el capital y que se lo presta a quién, si nuevamente no van a tener trabajo para pagar esos préstamos. Y al mismo tiempo vemos lo que son las FTs, ¿no? Las fintechs, que te permiten hacer transacciones y préstamos de persona a persona. Así como estamos hablando acá a través de esta plataforma, podríamos establecer negociaciones como bitcoins, como ADA, como lo que sea, eh, y no son necesarios los bancos si eso se hace posible. De hecho, el mercado narco funciona con miles de trillones de dólares en este universo financiero paralelo que tampoco existe porque Claro. es aire, o sea, está en la nube. Así que yo veo una complejidad interesante y tengo muy pocas respuestas en el sentido de poder prever qué es lo que va a pasar. Sé que vamos a salir adelante, no sé cómo. Todo cambio genera turbulencias, genera a veces situaciones emocionales y uno las ve eh, como las migraciones han generado tanto dolor, tanta pérdida, desarraigo. Son casi como, no sé, venezolanos esparcidos por todo el mundo, ahora palestinos arrancándose, ucranianos, y así es parte de la historia, no es que es nueva. La diferencia de ahora es que la velocidad se ha acelerado. Todo esto ha existido siempre, pero la aceleración, así como tener una adaptación de algo de 100 millones de personas en un mes, nunca la habíamos tenido. Claro. ¿Y tú qué piensas de todo esto? Bueno, me encantan, ya extrañábamos la lámpara, ¿verdad? Sí, Precisamente, uno de los tributos, aparte de la serie de análisis, reflexiones, experiencias, pues es esta a veces duplicidad que se da entre los escenarios macro y a veces cuestionables de que en ocasiones Paul plantea y las propuestas tal vez
sencillas, simples e inmediatas que Mauricio maneja. Y entonces en se puede construir un análisis integral muy interesante. Así es. Me encanta todo lo que compartes, Paul, y sobre esta, pues quisiera sumar reflexiones que me van viniendo, en donde no está sucediendo nada de lo que no ya hayamos vivido como especie. Sí, obviamente los esquemas de agilidad y de aceleración coincido plenamente, pero yo me preguntaba, ¿no? ¿Qué pasaba con aquella sociedad cuando se descubrió la imprenta? Y entonces había toda esta inquietud y nerviosismo. No, pero ¿cómo es que van a duplicar los libros? No es posible. Y luego los sagrados menos. ¿Qué va a pasar con la sociedad cuando el conocimiento se desprenda? O tal vez en la revolución industrial, cuando el campo se resistía y dice, no, no, pero va a quedarse tanta gente sin empleo. ¿Y cómo un trabajo sistematizado? ¿Qué va a pasar a nivel social? O ya me imagino nuestros abuelos en la Segunda Guerra Mundial o la Primera, diciendo, se acabó el mundo, no hay respuesta, ya con estas catástrofes, lo nuclear ya va a terminar con todo, los países dividiéndose nunca en este encontronazo, y resulta que de ahí empezaron a generarse pues muchas cosas, obviamente pues el pesar de las tragedias, pero al mismo tiempo muchas cosas sumamente positivas y que no existían antes, pero no nos vayamos tan atrás. La misma pandemia, ¿no? Llegó un momento en que no sabíamos como sociedad de qué se trataba, con qué se comía, qué iba a pasar. Parecía que todo había entrado en un mood inexistente, sin antecedente, y sí, a nivel mundial, y ¡pum! Y con la misma pandemia sucedieron cosas también de reto, pero también sumamente luminosas. Y entonces siempre ha habido como estas fenomenologías que en el momento, pues, y es lo que está pasando, estamos como conociendo y nos mueven todas nuestras entrañas de las estructuras conocidas, establecidas, ante la incertidumbre de lo que sucede y demás. Y todo esto se traduce en la propia experiencia individual, y aquí quisiera aterrizar como persona, como coach, como profesional, como mamá, como tía, como amigo, en donde lo vivimos en lo particular, en donde en los retos de nuestro micromundo a veces hay cambios que no sabemos qué hacer, cómo responder, ni qué, y todo lo micro es lo macro. De hecho, también hablabas de que es un reflejo todo lo que sucede, y también todas estas situaciones globales son un reflejo de nuestra propia forma de vivir y de estar. Como coaches nos toca, y mentores, nos toca apostar a lo que nos define como facilitadores de lo que es justamente el desarrollo humano, y donde lo que hacemos tiene que ver con crear y generar los espacios y las condiciones para que la persona se permita verse y reconocerse desde una nueva forma y desde una nueva identidad. Y todo esto sucede cuando se dan los esquemas que permiten que pueda la persona generar lo que es en sí misma el movimiento ascendente natural de su autenticidad y de las aspiraciones humanas. Que cuando se da esa conexión o ese espacio, otra vez, de nuevo, empiezan a generarse los esquemas neurológicos. No sé, la inteligencia artificial los hará de otra forma, pero humanamente la experiencia de sintonía, de conexión, de aspiración, de vislumbración que aparecen en esos espacios que la mentoría y el coaching generan, en donde aparece un algo que no sabes de dónde llegó ni cómo, desde la propia, sí, experiencia de la persona, pero desde el propio ADN único e irrepetible de ese ser humano. ¿Qué creen? Surgen todos los movimientos, todas las propuestas, todas las visiones que han marcado favorablemente también ese desarrollo humano y ese crecimiento de la humanidad en toda su historia. Y ahí es donde como coaches yo creo que podemos también apostar.
Y ya para no alargarme, porque le tenemos que dar voz a ese colorido rosado que le da a la lámpara una luz no solo luminosa, sino de colores, mi querida Marisol, mencionar acerca de la conciencia. Pues tal vez GPT o otras inteligencias artificiales tendrán su propia conciencia, pero esta capacidad de conocer y de cuestionarme cómo es que yo me doy cuenta y cómo es que yo conozco lo que conozco y qué es lo que hace que yo conozca. Este esquema de autoindagación, de autoexploración, no sé si lo tengan las otras inteligencias, pero la humana sí. Y cuando hacemos este mecanismo de introspección hacia mi propia identidad, más allá de mi rol, más allá de mi profesión, más allá de lo que realmente soy, entonces, otra vez, ahí tenemos un poder que sí considero, y esto tal vez es desde mi experiencia personal, pero también desde muchos gurús y gente del pasado, y no solo gurús, es una experiencia pues, que nos hace los seres humanos que somos. Bien, ya nos fuimos, mi querida Marisol, como ya sabes, Bueno, a la estratosfera y así es, regresando a tu experiencia muy particular y tu propia filosofía, qué te mueve, qué te dice y cómo vives lo que estamos compartiendo? claro. Mira, yo a modo de ya como para ir cerrando también y concluyendo esta conversación, después de todo lo que ustedes comentaban, eh, creo que es importante quedarnos con la idea de que así como todo esto que estamos viviendo hoy día, ya lo hemos vivido en otras oportunidades, como tú mencionabas, Mauro. No es algo nuevo finalmente, sino que está cambiando el entorno, cambian las variables, pero en esencia es un desarrollo o evolución humana igual. Entonces, así como se ha ido acelerando, me gustaría que nos quedáramos, y los que nos están escuchando y observando, quedarnos con que nosotros también podemos acelerar nuestro desarrollo, nuestro pensamiento. Podemos sumarnos a esta velocidad creando esos espacios y eso es lo que hacemos nosotros como coaches, como mentores, en ayudar en eso, en tomar más conciencia humana de dónde tú estás hoy y cómo aceleras ese proceso. Eso es totalmente posible conseguir y, y eso es lo que nosotros hacemos y potenciamos para que vaya en aras de. Así que creo que todo lo que hemos conversado hoy día, lo que nos trae Paul, es conciencia de las variables que están involucradas. Mau también nos trae lo que hemos vivido como en nuestro proceso de transición, y si juntamos todo eso, podemos tener una conclusión, podemos decir, ok, ¿dónde estoy yo en estas variables o en este escenario que estamos planteando? Y en esta línea que corre aceleradamente de desarrollo y que va a pasar igual, ¿dónde estoy yo? ¿Cómo quiero llegar allá? Y como preguntaba Paul, ¿te unes o compites o te enfrentas? Y también estoy de acuerdo, creo que si la posición es, no, yo lo voy a hacer a mi manera, yo me enfrento, nadie mejor que yo, lo más probable es que tal vez te des un costalazo o sigas avanzando en una línea paralela que no sé dónde va a llevar, pero de seguro a algún lugar, porque creo que la inteligencia artificial, a gran diferencia de nosotros, maneja capacidad y tal vez ilimitada, y nosotros no tenemos eso, no aún. Seguramente una evolución de miles de millones de años y que todavía existimos como seres humanos, y eso tenemos que tenerlo claro. Hay un límite de nuestra propia capacidad de proceso, que por supuesto que puede ampliarse, pero no a la capacidad que tiene la inteligencia artificial que nosotros creamos. Eso quiero decir. ¿Qué concluyes tú, Paul? ¿Qué concluyo yo? Creo bueno, nuestra audiencia más bien está asociada a colegas, a coaches, mentores, psicólogos, profesionales del desarrollo humano. Así que a ellos me dirijo y no a la gente que es coachada por nosotros necesariamente. Entonces, creo que hay dos ciclajes. Las personas que llegan a nosotros, y totalmente de acuerdo también con Mauricio, están reclamando que quieren
no sé, conectarse mejor con su equipo de trabajo, que su hijo pasa con esto, que el esposo o la esposa es es un mundo distinto al que estamos hablando. Es un mundo de lo práctico, de desarrollarse espiritualmente, de crecer como, no sé, deportista, eh, múltiples áreas donde el ser humano quiere ser algo más, marcar su punto, enaltecer su identidad, ser reconocido y todo eso que Maslow también ha dicho. Si bien es cierto que la historia nos muestra que todo ha pasado eh, y que siempre han existido tiranos, bueno, también la historia nos muestra otra cosa, de que siempre la barbarie ha ganado a la cultura. Ninguna civilización culta ha sobrevivido a una civilización bárbara y manejada de forma autárquica. Entonces, ahí las tenemos y eso implica, por ejemplo, no, para que no me llegue a mí de repente un sicario y me mate, pero hay algunos países que invaden otros países y que tienen bombas atómicas. Entonces, y que no necesariamente tienen una cierta cordura o ética. Y también el tema de la preservación del planeta no les importa. De acuerdo a lo que podría ser análisis, digamos, psicoanalíticos, que no caben acá, podríamos decir que son personas psicóticas. Claro, que tienen alto grado de psicosis. El pero es que tienen las armas, se sostienen y tienen cosas peligrosas. Entonces, creo que esa es otra esfera. Y en la practicidad, yo veo esa colisión entre el mundo de la libertad y el mundo no libre, así como el mundo del capital versus el mundo de lo humano, que cada vez se va a enfrentar para tener un cambio. Y percibo, en mi caso puntual, percibo que todo lo que va a ocurrir con inteligencia artificial es imparable y que es un gran aliado en todo. Hoy día está por debajo de nosotros. Pudiera ser que mañana ya no fuera tan así. De hecho, dicen que cuando salga GPT-5, dice que va a tener algo así como un coeficiente intelectual de 1500 veces a Einstein, que fue la persona que ha sido considerada, de acuerdo a los test de inteligencia, de coeficiente intelectual, como lo máximo que hemos tenido, creo que por arriba de Da Vinci. Son cosas teóricas, como anécdotas, ¿no? Y uno puede percatarse así como cuál es la distancia de uno así en su pequeñez hacia Einstein, y de ahí tú imaginarte 1500 veces, es difícil que nosotros aquí abajo seamos el jefe de este de 1500 veces más potencia. O sea, hay mucha probabilidad que cuando te conectes con GPT le diga, hola, qué rico haberte visto hoy día en la mañana, porque puede ser tu jefe. Había una frase muy buena de Bill Gates que decía, siempre trata bien a los nerds en el colegio, ellos serán tu CEO, algo así. Entonces, yo lo veo como muy positivo, pero se me escapa a mi universo de pensar qué va a poder ocurrir porque el desarrollo humano está muy interconectado e interdependiente de aquello que está dominado por unas pocas personas hoy día, con mucho poder. Y ojo, el poder no está necesariamente en gobiernos geopolíticos, está en gobiernos corporativos. O sea, una empresa como Apple, como Google o como la China equivalente. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que en China, si yo quiero buscar coaches, lo más probable es que no encuentre la definición que yo conseguiría en Google? Porque, porque por ejemplo, para la IMCC, eso lo viene a saber y ojalá no salga de YouTube, nada más ahí se queda. eh,
los chinos no tienen salida hacia afuera. Toda la información que es entregada por el Google de ellos es entregada por el gobierno. Eso implica que las definiciones son otras, algunas iguales, otras no. Y para ellos, mentoring es igual a coaching. Así que desde ahí yo veo también una complejidad ética social que no sé cómo vendrá y nosotros estamos eh, como personas con mucha competencia para pensar y tal vez pudiéramos ser el enemigo de una sociedad que cuestiona a la gente que piensa. Así que es bueno tener las maletas listas. Y de tu parte, Mauricio, para ir cerrando. Gracias, gracias Marisol, gracias Paul. Pues miren, como coaches y como mentores, y sí vamos dirigidos a nuestros coaches y mentees, pero digo a nuestros colegas, pero también yo creo que vamos dirigidos, este programa seguramente lo verán mentees y coaches y algún otro curioso que no tenga nada que ver con esto, ¿no? Lo que promovemos en estas disciplinas es la autorresponsabilidad de la persona. Es decir, qué queda en ti y tú qué sí puedes hacer, qué está en tu control. Porque lo demás, pues sí es, pero bueno, simplemente es. Y entonces regresamos a la base, al principio, la respuesta que tú puedes dar. Y ahí, mi querida Marisol, decías de que tal vez no tenemos ni tendremos como ciertas capacidades de la inteligencia artificial aún, pero al mismo tiempo podría yo decir que la inteligencia artificial no tiene ni tendrá muchas otras que el ser humano sí tiene y que ahí tenemos que también detenernos. Sí, mencionabas, Marisol, de estar en este timing de aceleramiento y ponernos las pilas. Sí, yo diría sí, y al mismo tiempo al revés, y esto va para todos. Más que acelerarse uno, es desacelerarse, porque en ese aceleramiento sería interesante ver qué es lo que lo mueve y lo provoca, pero sobre todo, cómo es el aceleramiento nos ha desconectado justamente de nuestras virtudes humanas, justamente de nuestra capacidad humana, justamente de nuestra identidad, y cuando hablo de identidad, repito, va más allá del nombre y del rol, de lo que somos en realidad. Y este desaceleramiento, y con esto cierro y termino, es justamente lo que necesitamos. Que quien lo hace genera los espacios que Einstein, Da Vinci y todos quien me digan desde los grandes de toda la historia, crean el awareness para que aparezca lo que nadie jamás había imaginado. Entonces, nos quedamos, sí, ir al ritmo vertiginoso es bueno, es rico, y al mismo tiempo ir al ritmo de lo que nos hace humanos. Y el tema de la inteligencia sería muy buen tema para toda una sesión, ¿eh? En cuanto a desarrollo humano, créanme que la perspectiva parte justamente de la experiencia, la realidad y la capacidad humana de aquí hacia adelante. Quiero dejarlos a ustedes y a nuestro público y a Marisol, que le hemos robado la palabra con mucha facilidad. Un proyecto que se llama Eternity y que significa como proyección sacar toda la data de una persona del cerebro, o sea, decodificar la información que está, memorias, sonidos, experiencias, transformarla en unos y ceros, darle las competencias de sensibilidad, de sentimientos, tal cual, lo que está en tu cerebro, y llevarla a la nube. Y ahí viene la pregunta, cuando aparezca un Mauricio en la nube, tal cual, pero es data, ¿eres tú o es otra persona? Les dejo con esa inquietud. Marisol. Sí, qué fuerte lo que dices, Paul. De Bueno, hecho, es un otra, proyecto real, es un proyecto real, ¿eh?
Otra de mis aficiones, además de las películas de terror, son las películas de ciencia ficción. Y me encantan las películas del fin del mundo y de avances tecnológicos. Y hay muchas películas que tienen relación con lo que tú dices, con avatares que supuestamente tú te logueas y sacas al mundo un clon tuyo mientras tú estás acostado. Y claro, y ese avatar, por supuesto, se ve como tú quieras que se vea, no necesariamente tuyo actual. Yo nada más quisiera, Paul, a veces yo mismo me veo al espejo y a quien veo en el espejo, no sé si el que vi hoy es el mismo de ayer y no sé si sea el mismo de mañana. Y Claro. también ahí hay otra metáfora de lo que queda en la experiencia de lo que somos y podemos ser. Súper. Muy buena. Muchísimas gracias, Mao, muchísimas gracias, Paul, y a todos Muchas los que gracias están a viendo todos y por... escuchando. Muchas gracias por estar con nosotros y nos Gracias. vemos próximamente en un nuevo episodio. Así que Qué un bueno. abrazo para todos, que Abrazos estén para muy bien. ustedes. A seguir prendiendo la lámpara de medianoche. Yes. Está bueno el eslogan. Gracias. Un abrazo, Chao, Mauricio, y chao. gracias, Marisol. Chao, chao.